Entonces, ese glosario internacional brindado por la Organización Mundial de Meteorología es muy importante. Fíjense que son 471 páginas en la cual, bueno, a lo mejor algún concepto tenga cierta ambigüedad para alguno de ustedes, entonces pueda recurrir a ese glosario que es como el diccionario de la hidrología, ¿ya? Y que contiene varios elementos que van a ser bastante interesantes, ¿no? Que puedan esto revisar, ¿no? Que puedan revisar. Entonces, bueno, en la medida que vayamos avanzando, vamos a utilizar algunos de ellos, ¿ya? Esto para que podamos realizar un análisis hidrológico según el alcance de la materia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a proceder a ver qué es, qué es, bueno, la hidrología, ¿no? Entonces, bueno, etimológicamente, ¿no? Hidrología proviene del griego, ¿no? Hidros, agua y logos, estudio. Bueno, la verdad que, bueno, no sé si alguien de acá de los presentes sabe algo de griego, ¿no? A lo mejor nos puede orientar la correcta pronunciación, ¿ya? Pero bueno, para los fines etimológicos, bueno, proviene simplemente de esas palabras del griego, ¿no? Hidrus, agua y luego logos, estudio, ¿no? Y obviamente que a a qué se dedica la hidrología. Se dedica al estudio del agua y cómo está presente en la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces, cada una de las características que vamos a analizar se debe al fenómeno que gobierna la presencia del agua en alguna de las etapas de lo que se considera el ciclo hidrológico, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros reconocemos de que, bueno, hay nubes, ¿no? Las nubes cuando alcanzan cierto nivel, ya llegan a tener una temperatura, ¿no? Que condensa el vapor de agua que se origina en masas de agua que pueden ser lagos u océanos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una evaporación que se origina ahí en, en los océanos, en los lagos, en los ríos, en los cuerpos de agua, de tal manera que generan nubes. Esas nubes, mientras van alcanzando una mayor altura, a mayor altura llega hasta cierto nivel en el cual tienen condiciones, ¿no? De temperatura de tal manera que ese vapor de agua, ¿ya? En su forma gaseosa, empieza a condensarse de tal manera que eso da origen a la precipitación. Entonces puede darse en diferentes niveles, todo depende de esa línea, ¿no? En la cual la temperatura hace posible de que se generen condiciones para que haya precipitación, para que hayan gotas de agua y se precipiten sobre la superficie de la tierra, ¿no? Entonces, puede precipitarse de de varias maneras, ¿no? Si esa masa de condensación o ese nivel de condensación, ¿no? Esa altura de condensación se encuentra, eh, bueno, se encuentra, digamos, a cierta altura de tal manera que se generen condiciones en la cual el enfriamiento sea bastante intenso, entonces puede generarse ya sea nieve o granizo, como lo vemos nosotros acá, ¿no? Y esa precipitación, ya sea como lluvia, como gotas de agua, como granizo, como nieve, caen a la superficie. Y ahí empieza a haber, ¿no? Un comportamiento, ¿no? De esa agua que de alguna manera no se queda quieta, ¿no? Puede caer sobre la superficie de la tierra y puede quedarse a lo mejor en un charco, ¿no? Generalmente cuando llueve, ¿no? Y vamos, ya sea por el asfalto, o por el campo, o o nos encontramos a lo mejor un charco, hay un encharcamiento en algún lugar,
¿ya? Entonces, ¿ahí qué sucede? Bueno, se encharca el agua y bueno, ahí que va a empezar a, eh, a infiltrarse, si es en el suelo, por ejemplo, ¿no? Si es en el suelo, va a empezar a infiltrarse, ¿no? Va a empezar a infiltrarse el agua después de que se encharca, ¿no? Entonces, se encharca y empieza a infiltrar otra parte del agua. ¿Qué va a suceder? En ese encharcamiento va a empezar, ¿no? A evaporarse, porque todavía hay la presencia del sol y de la atmósfera y de todo ese movimiento, ¿no? Del aire, de esa masa de aire que tiene cierta humedad, cierta temperatura, que va a hacer posible de que el agua también vuelva a evaporarse, ¿no? Entonces va a haber una evaporación, ¿ya? Va a haber ¿por qué? Porque a lo mejor se encharque no solo en el suelo, a lo mejor queda retenida en las hojas, ¿no? Las hojas de los árboles o de la vegetación en donde cae esa precipitación, ¿ya? Tiene diferentes formas, tiene diferente relación con el agua, de tal manera que a lo mejor puede retener cierta cantidad, ya sea de mayor manera o de menor manera, ¿no? Entonces, otra parte va a quedar encharcada ahí en la vegetación y desde ahí va a empezar también a evaporar, ¿no? Otra parte del agua, mientras se infiltra, ¿qué va a suceder? Mientras se infiltra, va a empezar a ser succionada por la vegetación. La vegetación subsiste porque hay agua, ¿no? Agua y nutrientes en el suelo de tal manera que permita su crecimiento y su supervivencia en un lugar determinado. Entonces, la vegetación también va a generar ahí una succión, una retención del agua, ¿no? Que se va a traducir, ¿no? En obviamente una, una retención del agua en un lugar determinado por las características de la vegetación que se tiene en ese lugar. Pero esa vegetación que succiona el agua, ¿ya? También transpira, ¿ya? También transpira. Es un fenómeno, ¿no? Que se da en la vegetación, además de nosotros, ¿no? El fenómeno ese de transpiración. Entonces, bueno, se calienta y como ha succionado agua, ¿no? Tiene agua en su interior, ¿no? La vegetación tiene agua en su interior. Entonces, se va a calentar, ya sea en su tallo, en su forraje, en las hojas, se va a calentar esa planta y va a empezar a transpirar. A ese fenómeno se le llama como evapotranspiración también, que es lo que ocurre, ¿no? Ya desde una perspectiva del fenómeno biológico del agua, ¿ya? Cuando tenemos estos bosques, cultivos, en los cultivos también hay evapotranspiración, ¿no? Entonces, es otra forma con la cual el agua se convierte en vapor de agua y empieza a ingresar nuevamente al ciclo hidrológico, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto del agua? Bueno, cuando ya hay demasiada agua que ha infiltrado en el suelo, hay demasiada agua que ha infiltrado en el suelo, entonces eh, eh, va a haber una saturación de agua. Por tanto, el suelo ya no va a poder succionar o retener. Las plantas tampoco van a poder succionar más agua de la que pueden. Entonces, cuando queda completamente saturado el sistema, el suelo en ese lugar, ¿no? Lo que ocurre es de que el agua que ya no puede recoger el suelo, la vegetación y todo el entorno, bueno, ¿qué va a suceder? Va a viajar por superficie en lo que se denomina la escorrentía superficial, ¿no? Entonces, va a suceder la escorrentía superficial que va a conducir el agua a los diferentes afluentes, a los ríos, ¿no? A los cauces, a los lagos y por último al océano, ¿no? Entonces, eso va a suceder. También va a suceder por condiciones en la cual haya un impedimento de, mm, geológico, ¿no? Por las propias características de el lugar donde está cayendo el agua, ¿no? Por ejemplo, si es una zona rocosa,
es impermeable, entonces no hay donde infiltre el agua, ¿no? Eh, a no ser que sea solamente en fisuras que hayan en la roca, en donde hay un flujo que se denomina kárstico, ¿no? En donde se puede desarrollar incluso hasta cuevas por debajo de esa superficie rocosa, de tal manera que va alimentando ya un flujo esto de ríos subterráneos en medios rocosos que se denomina hidrología kárstica, ¿no? Pero en el caso de que sea impermeable, lo más probable, ¿no? Es de que la mayor cantidad del agua que cae en una superficie rocosa, en las montañas, bueno, va a viajar superficialmente, dando un origen a una escorrentía superficial principalmente, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo de sectores donde haya una alta presencia de arcilla? Sabemos que la arcilla tiene propiedades que nos permite catalogarlo como un material altamente impermeable. Entonces, lugares que tengan, por ejemplo, harta arcilla, ¿ya? Van a ser lugares en donde va a haber una mayor probabilidad de que se genere escorrentía superficial. Es decir, que la mayor cantidad de agua que caiga en ese sector va a generar escorrentía superficial. ¿Por qué? Porque cada lugar es diferente. Cada lugar es muy diferente. Es decir, en algunos lugares vamos a tener mayor escorrentía, en otros lugares vamos a tener mayor infiltración, en otros lugares mayor evapotranspiración. O sea, eh, todo, todas las variables que estamos viendo acá del ciclo hidrológico, ¿no? Precipitación, evaporación, evapotranspiración, escorrentía superficial, infiltración, escorrentía profunda que se refiere al flujo subterráneo, ¿ya? Todas esas variables van a tener una, una importancia relativa en relación a las demás variables, ¿ya? En función a las características propias del lugar, ¿ya? En función a las características propias del lugar, porque no en todo ello se da la situación en la cual tengamos roca en superficie. No en todos lugares van a tener un bosque frondoso, ¿no? Y rico en especies. No en todos los lugares van a tener una zona agrícola, una zona agropecuaria altamente desarrollada, ¿no? De tal manera que tengamos ahí una presencia de una evapotranspiración y hasta de una extracción del agua en esos lugares que contribuyen a un cambio, ¿no? En el ciclo hidrológico. Fíjense que entre los estudios a nivel internacional, inclusive el tema de las represas, ¿no? Eh, Hay estudios que reconocen que las represas contribuyen, ¿no? A que haya un cambio del microclima, ¿no? Que en resumidas cuentas es un cambio en las variables hidrológicas en las inmediaciones de una represa, ¿no? Entonces, evidentemente que desde una perspectiva de un flujo natural, nosotros podemos ver la hidrología de esta manera. Sin embargo, la influencia antrópica, ¿no? Antrópica, que quiere decir relativo a la esencia del hombre, ¿no? Y es una importancia muy, pero muy relevante que tiene hoy en día nuestra presencia en torno en el ciclo hidrológico del agua. ¿Por qué? Porque nosotros generamos una demanda del agua, ¿no? Consumimos agua, ¿ya? Por ejemplo, de la cuenca del Rincón de la Victoria, la cuenca del Rincón de la Victoria, ¿no? Entonces,
ese espacio de delimitación de la cuenca es un concepto muy importante y tiene que ver, pues, porque no podemos encontrar una relación entre el caudal que se genera acá, ¿no? Si no conocemos cómo precipita el agua y cómo es lo más probable de que llegue el agua superficial a cierto río, si no delimitamos una cuenca, ¿ya? Entonces, nosotros consumimos el agua, por ejemplo, acá localmente del Rincón de la Victoria, de la cuenca del Rincón de la Victoria. También hacemos uso del agua, ¿no? Para generar electricidad, la hidroeléctrica en el proyecto múltiple San Jacinto es un ejemplo de ello, ¿no? Utilizamos el agua. Tenemos el agua también para riego. Uno de los últimos proyectos en relación al uso del agua en el Valle Central de Tarija es el proyecto Guadalquivir Senadit Calamuchita, ¿no? Entonces, tenemos nosotros eh, eh, varias formas con la cual nosotros afectamos a este ciclo hidrológico de la manera natural que se presenta, ¿ya? En una represa. La represa San Jacinto es otra acción que hemos desarrollado nosotros como hombres, ¿no? Como humanos, como seres humanos, para poder hacer eh, una, eh, un cambio, ¿no? En ese ciclo hidrológico, porque evidentemente afectamos, ¿ya? El agua que teníamos asociado a una cuenca natural, cuando colocamos una represa, cambia sustancialmente. El agua que extraemos, ¿no? De una cuenca determinada para consumir agua potable, ¿no? Cambia el, el ciclo hidrológico del agua. ¿Por qué? Porque va a haber menos escorrentía, ¿ya? Va a haber menos escorrentía porque le estamos derivando para otra. Se está transformando el agua que venía de cierta variable, se está transformando en otra. Entonces, el ciclo hidrológico hoy en día está ampliando esa forma de pensamiento de que únicamente depende de estas variables de origen natural. Y es más, hoy en día es rara la cuenca que la vamos a poder resolver o asimilar desde una concepción en la cual no participe el ser humano y sus intervenciones antrópicas que tiene sobre una cuenca determinada o sobre el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Es decir, nosotros ahora planificamos los recursos hídricos, ¿no? Hacemos un análisis hidrológico considerando la intervención del hombre, ¿no? En todo el proceso. ¿Ya? Entonces, para ello, las mediciones obviamente son muy importantes, ¿no? Y uno puede ver aquí la diversidad de equipos que hay para medir, ¿no? Por ejemplo, este es un equipo, ¿ya? Que es un pluviógrafo, ¿ya? Un pluviógrafo moderno como el que tenemos en nuestra universidad, ¿no? En las estaciones en la estación climatológica que tenemos en la universidad. En otra oportunidad les voy a mostrar una fotografía de ello para explicarles qué es cada elemento, ¿no? Pero tenemos un equipo bastante moderno, ¿no? En el cual básicamente acá las gotas de agua caen en este orificio que está estandarizado para que tenga cierta dimensión y para que nos permita medir cuánta lluvia o cuántos litros de agua caen por metro cuadrado, ¿no? Entonces está ya estandarizado, ¿no? El equipo para hacer ello. Y tiene en su interior, cuando ustedes lo revisan, generalmente ya se ha vuelto un estándar. Hay, perdón, volver a dibujar acá. Hay como una cucharita acá, ¿ya? De esta manera, de tal manera que la lluvia cae acá y esta cucharita va haciendo un movimiento, ¿no? Primero hacia arriba, hacia abajo y se va vaciando, ¿no? Entonces, cae una gota acá o se llena esta cucharita, entonces esto desciende, ¿no? Desciende
y bota el agua que cae por acá abajo, pero ya medido. Entonces, tiene un contador, ¿no? Entonces, esto constantemente sube y baja, ¿no? Es un vaivén, que va, es un, un sube y baja, ¿no? Que hay en los parques infantiles, pero en vez de tener niños ahí o personas, ¿no? Jóvenes o los que nos divertimos, ¿no? En un parque de diversiones, bueno, en vez de tener personas, son gotas de agua, ¿no? Es como un sub y baja, ¿no? Gotas de agua, cae en un lado, se va llenando y ¡pum! Cae. Entonces se va descargando. Entonces, ¿qué hacen esos equipos? Cuentan cuántas veces, pic, 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 y como está medido y estandarizado de que cuántas gotas hacen, son necesarias para que produzcan cierto caudal, cada conteo, cada tic tac o sub y baja que haga esa cucharita, ¿no? Que tiene su eje fijo, ¿no? Que tiene su eje fijo. Bueno, esa cucharita va a ser esto, el contador, ¿no? El contador de cuánta agua está cayendo, ¿no? Entonces, generalmente funcionan así, ¿no? Hay otros equipos que funcionan que funcionan en torno al peso, ¿ya? Al peso que pueda caer, digamos, en determinado lugar, ¿no? O al golpe que se tenga, ¿no? Por ejemplo, este equipo, fíjense que es una balanza, ¿no? Una balanza, de tal manera que permite medir ya sea el golpe que se recibe del granizo, que es otra cantidad de agua que puede llegar, ¿no? A un determinado lugar, porque como este tiene una rejilla en cierto lugar, entonces, por ejemplo, si cae granizo, bueno, se va a taponear de granizo y no va a ser tan representativo de la lluvia que está cayendo, porque queremos que este mida la lluvia. Pero para medir otra forma del agua, ¿no? Se requiere otro tipo de equipos, como por ejemplo esta que es un estilo de balanza, ¿no? Entonces, que es sensible ya sea al golpe, ¿no? Al golpe o a que, por ejemplo, la nieve se acumule en este sector de tal manera que nos da, digamos, un peso de agua en nieve, ¿no? Que se acumula en esa parte que uno desea medir, ¿no? Entonces, la forma de medir el agua es realmente muy importante. Incluso an- anteriormente se empezaba a medir, por ejemplo, octantes del cielo que están cubiertos de nubes para definir cuántos octantes están ocupados y era una variable hidrológica. Entonces requería de que la persona que estaba midiendo, digamos, en un lugar determinado genere, digamos, una medición y era octantes dividir en 8, entonces dividía en 8 el cielo, ¿no? Entonces se paraba viendo hasta a cierto sector y hoy se tiene información de ello hasta ahora, ¿no? Entonces dividía el cielo en 8 partes, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos 6 y ahí 8. Entonces, veían, a ver, bueno, cuántos octantes están cubiertos de nubes, ¿no? Entonces, nos queda, digamos, un octante, 7 octantes están cubiertos de nubes y un octante no. Entonces ponían 7 octavos. Entonces, 7 octantes del cielo estaban divididos, ¿no? Que fíjense que es de un carácter bastante subjetivo, ¿no? Porque obviamente dependemos de cómo se para el doncito o la persona ahí, o qué tan perceptivo va a ser de cómo está dividido el cielo en cuanto a las nubes que lo integran, ¿no? Entonces, era una variable que se usaba, ¿no? Y que hoy incluso se sigue registrando y se sigue empleando en varios lugares a nivel internacional, porque evidentemente esto es algo a lo cual se han generado varios registros, ¿no? Entonces los tratan de conservar. Obviamente que la tecnología ha avanzado mucho más como para pensar que, que puede ser relevante esa información, pero no deja de ser útil para ciertos análisis en los cuales comparamos la información, porque ¿para qué medimos, no? No es para saber el dato de hoy, o sea, cuánto granizo cae, cuánta lluvia cae, ¿no? Sino la tenemos que asociar a un
tiempo de medición. O sea, a lo mejor la precipitación, o ustedes están escuchando a nivel internacional de que por el cambio climático global, ya tenemos una variación bastante extrema de ciertas variables climatológicas en las cuales la precipitación es una de ellas. Las estadísticas, ¿no?, que se generan, ¿no?, a partir de las mediciones nos puede mostrar tendencias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Generalmente se menciona que hay ciclos de 40 años en los cuales hay alta precipitación y luego baja precipitación. Con el cambio climático se ha visto de que, bueno, los eventos de sequía y de precipitación intensa están asociados a las anomalías del fenómeno que le llaman el niño, ¿no? Y la niña, ¿no? En la cual, bueno, nosotros somos afectados, ¿no? Es decir, si la anomalía de la temperatura en el océano eh, es esto positiva o negativa, incide para que nosotros tengamos ya sea un evento de sequía o de fuertes precipitaciones, ¿no? Y generalmente se da también porque hay una influencia de los accidentes orográficos. Las montañas definen un, una- un- un comportamiento climatológico o hidrológico en un lugar determinado, ¿ya? Por ejemplo, cuando se da un periodo de sequía en, en el lado oeste de la cordillera de los Andes, es decir, en Perú, en Chile, en Ecuador, ¿no? Cuando se da un periodo, ¿no?, de, de sequía, ¿ya? Al otro lado de la cordillera de los Andes se genera un periodo de intensas lluvias, ¿ya? Entonces, esas son observaciones que se han dado a nivel internacional, ¿no? Y en varios estudios regionales, ¿no?, como de la cuenca del Bermejo, del Pilcomayo, en nuestro caso, han habido estudios regionales los cuales han mostrado de que hay esa correlación entre lo que ocurre al otro lado de la cordillera de los Andes y a nuestro lado, digamos, ¿no? Hacia el lado del Pacífico y hacia el lado del Atlántico, ¿no? O hacia las cuencas que tributan al Océano Atlántico y las cuencas que tributan hacia el Océano Pacífico. Entonces, hay una correlación, hay influencias, ¿no?, de origen orográfico. A nivel local, aquí en Tarija también tenemos influencias a nivel orográfico. ¿Cuáles son? La cordillera de Sama es una, ¿no? Que genera, ¿no?, una barrera natural para que las nubes que llegan cargadas con agua, ¿no?, tengan ahí una barrera en la cual se convierte en un lugar de condensación, de tal manera que tenemos más precipitación acá que en las lagunas de Taxar, ¿no?, en la zona del altiplano tarijeño. Lo propio, las serranías del subandino, ¿ya? Es una barrera orográfica que es muy, pero muy importante. A ver, esa barrera orográfica de cómo llegan las nubes hacia Tarija, eh, a- a- o- tiene tal importancia que es por eso que han definido que el observatorio de Santana se ubique en Tarija, ¿no? Se ubique en Tarija, porque tiene la mayor cantidad de días, ¿no?, sin nubes, en la cual, obviamente, si yo quiero un observatorio es para observar, ¿no? Entonces, si no tengo nube, entonces puedo ver el cielo y, bueno, hacer los estudios astronómicos que se realizan en el Observatorio Santana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la barrera orográfica del subandino, ¿no?, y las frecuentes precipitaciones que se dan ahí, porque llueve más que acá que en el Valle Central de Tarija y más que en la zona del altiplano tarijeño,
¿no? Entonces, es porque mucha de la humedad que llega desde el océano, desde lo que denominamos los surazos, ¿no? Esas corrientes de aire que transportan aire húmedo, ¿no? Hacia nuestra zona, bueno, tienen un lugar preferente de condensación que es la serranía del subandino. Entonces, ahí precipita mucha más agua que acá, que en el Valle Central de Tarija, ¿no? Y en el Chaco, evidentemente que hay, ¿no? Una, una consideración importante a que no tiene una serranía tan alta, ¿no? Porque la referencia que tenemos es del Aguaragüe, ¿no? Que si bien, digamos, esto nos permite ver de que antes de introducirnos a la llanura chaqueña, ¿no? Eh, tenemos una barrera orográfica que es la serranía del Aguaragüe, pero que su altitud no es tan relevante como para retener suficiente humedad, y es por eso que tenemos unas bastante sequía, digamos, ¿no? En el Chaco, ¿no? Tenemos bastante sequía y además al ser una llanura eh, es más o sea, se dan las circunstancias como para que haya mayor infiltración que escorrentía, ¿ya? En esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, todo eso influye, ¿no? Todo eso influye. Ahora, existen otras formas de medición, digamos, ¿no? Evidentemente que la medición, ¿ya? Es importante y a veces si la economía da para investigar con diversos equipos, bueno, podemos tener algo así. Este es un pluviómetro totalizador, que en realidad lo podríamos llamar de una manera muy simple para entender que es como un balde de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en esta parte de acá abajo, ¿ya? En esta parte de acá abajo, se va acumulando el agua en función a que va cayendo la lluvia. Entonces, yo la parte de arriba, quizás la desengancho y puedo retirar esta tapa y con una reglita nada más introduzco a su interior y una reglita metálica delgada, introduzco en su interior y mido cuántos milímetros de agua ha llovido ahí. Entonces, cuando ustedes leen un registro pluviométrico, lo, lo tenemos, bueno, en otros lugares, ¿no? En Estados Unidos, ya en los países anglosajones, ahí tenemos medición en pulgadas, pero en nuestra latitud tenemos mediciones en milímetros. Entonces, tenemos mediciones de cuánta lluvia ha caído y la medimos en milímetros, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo se hace esto? Porque este es un equipo que no es automatizado y que se ha medido por muchos años el equipo en este tipo de equipos. Es un pluviómetro totalizador, ¿ya? ¿Y, ¿y en qué consiste ese pluviómetro totalizador? ¿No? Es un pluviómetro en el cual, bueno, evidentemente podemos nosotros tener la medición de la lluvia que cae, ¿no? Día a día o durante un periodo determinado de tiempo. Y para eso, obviamente que necesitamos una persona, un operador que vaya todos los días ahí a las 8 de la mañana, ¿no? Va y realiza la medición. Entonces, todos los días esté lloviendo, como sea, pero va todos los días a las 8 de la mañana a realizar una medición de la lluvia en ese lugar, ¿no? Y es así como se empezó a medir la lluvia en diferentes lugares, ¿no? Acá tenemos otros pluviógrafos, ¿ya? Que son pluviógrafos. Y fíjense que hay varios pluviógrafos y de diferentes formas. Miren, este es más
panzón, ¿no? Porque a lo mejor, digamos, caiga cierta cantidad de lluvia que en este pluviómetro a lo mejor hasta rebalse, porque se da la situación en la cual en algún evento de tormenta, ¿no? Se caiga todo el cielo, digamos, ¿no? Y bueno, esto llega a rebalsar. Pero estos son diferentes, fíjense que en la parte superior tienen la misma forma porque obviamente está estandarizada la boquilla para que registre la cantidad de lluvia que cae, ¿no? Y que la podamos traducir como una cantidad de litros que cae por metro cuadrado de área que estamos intentando estimar, ¿no? La precipitación que cae en ese lugar, ¿no? Entonces, cae acá y en su interior, ¿ya? En su interior, antiguamente, ¿qué se tenía? Se tenía un flotador, ¿ya? Y un sistema de poleas, ¿ya? A ver, un flotador, vamos a ver una imagen luego, ¿no? Pero más o menos, acá se tenía un flotador y una aguja con tinta, de tal manera que acá había un rollo de papel que iba girando, uno daba cuerda, iba girando y iba marcando en el papel cuánta lluvia en el tiempo. Nos permitía medir cuánta lluvia caía en un tiempo determinado. Entonces, estos iban moviéndose en función a cómo uno programaba para que pueda moverse y registrar en papel. Con el contador que les dije la anterior vez que sería este, ¿no? Que sería este, ¿no? Este es moderno, entonces toda el agua que cae, bueno, se registra automáticamente y se pasa a un cerebro, un data logger que permite registrar la información, ¿no? Claro, todo se va modernizando, pero no dejan de ser eh, eh, elementos que todavía persisten por la tecnología, de alguna manera que en algún momento se ha empleado para poder medir eh, una variable hidrológica, que en este caso es la precipitación, ¿no? Pero, ¿y para qué medimos variables hidrológicas, no? Pues medimos las variables hidrológicas porque tenemos un interés, ¿ya? De poder saber, bueno, cómo se transforma el agua, ¿ya? Y en el caso particular de la ingeniería civil de nosotros, nos importa, ¿no? Cuánto caudal de agua llega, ya sea a nivel superficial o a nivel subterráneo. ¿Por qué? Porque con el agua yo tomo decisiones, con la cantidad del agua, ¿ya? Que, que se precipita, ¿ya? Con la cantidad de agua que escurre, ¿ya? Que escurre, que va por los ríos, yo puedo tomar decisiones ingenieriles, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la ingeniería nosotros estamos capacitándonos para tomar decisiones. Todo lo que están aprendiendo es para poder capacitarse, para tomar decisiones, para resolver un problema determinado de la sociedad a la cual tenemos que atender con las obras que diseñamos. Y para ello la cantidad de agua es muy necesaria. La cantidad de agua es una variable muy importante dentro de la ingeniería para que tomemos decisiones para ya sea proteger del agua o para abastecer de agua a las poblaciones, para brindarles cantidad suficiente o para guarecerlas de los efectos que nos pueda traer el agua en función a las inundaciones